es Javier Donés, pastor, ingeniero técnico forestal y desde hace 30 años trabaja en los Montes de Balsaín, donde ocupa el puesto de director del Centro Montes y Aserradero de Balsaín, dependiente del organismo autónomo Parques Nacionales. Es miembro de los patronatos del Parque Natural Sierra de Guadarrama y del Parque Natural Sierra Norte del Guadarrama, miembro también de la Comisión de Coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid para el Parque Natural Sierra de Guadarrama, y su conocimiento del Guadarrama se cifra además en su actividad como montañero y alpinista, desarrollada amplia y largamente antes de su actividad profesional. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Pues buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Santiago, por meterme en este lío e invitarme. Y sobre todo, gracias por muchos años de colaboración en esto del puerto de la Fuenfría, que es lo que nos lleva y lo que nos trae un poquito aquí. De hecho, empezamos un poco la presentación con una acuarela que se hizo para un libro del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y es la calzada romana y es la vía que pasa por el puerto de la Fuenfría. En principio, para empezar y meter un poco en ambiente, pues dar unas pinceladas de lo que es ese espacio, esos Montes de Balsaín, ese collado y ese puerto de la Fuenfría, que lo tendríamos aquí escondidito, pero bueno, recientemente nos han declarado el espacio y todo el Guadarrama como parque nacional, y hay mucha gente que dice: ¿qué es esto? No, el Guadarrama tiene cosas como estas estampas de las zonas altas de la sierra, a diferencia de otros valores y otras cosas preciosas que tenemos en las zonas bajas, pero bueno, aquí tenemos estas formaciones del invierno, aquí tenemos estas nieblas castellanas y estas nevadas abundantes que luego, cuando se funden, pues nos hacen esas erosiones que nos han contado hace un ratito, sobre todo en ese arco que hay entre los puertos de Navacerrada y Puerto de Cotos. Y aquí tenemos a un habitante del valle, aparte de los de dos patitas, pues ahí perdido en medio de la nevada. Y bueno, vamos a hablar primero un poquito del Parque Nacional. De hecho, esta fotografía es de la Peñota, desde la Maliciosa. Después hablaremos un poco de la calzada romana a su paso por el Parque Nacional y por los Montes de Balsaín, otro poquito de restos arqueológicos, una pequeña pincelada sobre temas y usos del Parque Nacional, y luego un poquito más sobre los Montes de Balsaín dentro del Parque Nacional y como una figura especial y desde un punto de vista de lo que es la gestión del espacio. Aquí tenemos lo que son hoy la red de parques nacionales de España, y aquí tenemos al último en llegar, ahí le tenemos, que somos nosotros, y esto es un poco ese parque nacional que conlleva grandes espacios de la sierra. Bueno, su antecesor es el intento de declarar el tercer parque nacional de España, la ley del 16, que cumplimos el centenario del año que viene. La ley del 16 establece la declaración luego en el año 18 de los parques nacionales de Montaña de Covadonga, hoy Picos de Europa, y de Ordesa, hoy Ordesa Monte Perdido. Y hay un intento de declaración de un parque nacional de España, que la Sierra de Guadarrama, por una serie de razones, fracasa ese intento y se constituye pues la segunda figura de protección, lo que serían los tres sitios naturales de interés nacional. Creo que he sacado una diapositiva de la portada del libro, que luego se reeditó un facsímil recientemente, y tendríamos lo que era Laguna Cumbre y Circo de Peñalara, que incluía parte de la vertiente segoviana. Tendríamos Pedrizada del Manzanares, hoy Cuenca Alta del Manzanares, hoy Parque Nacional también, aquí, y tendríamos el valle del río Aceveda, con estas partes del principio de Siete Picos, de la Mujer Muerta, el Montón de Trigo y el valle del río. Nuestro Parque Nacional, como bien saben ustedes, está sobre dos comunidades autónomas, Castilla y León y Madrid. Son 35 municipios los que están dentro de su área de influencia socioeconómica. Tiene una superficie de casi 34.000 hectáreas, que realmente son 41.000 si aumentamos las 7.011 que tiene el área de régimen jurídico especial, que establece como un área de especial protección de los Montes de Balsaín. Bueno, tiene muchas cosas: niña negra, águila imperial, buitre negro, mariposas, apolo, isabelear, desmán, lobo, y luego, lógicamente, una gran representación no solamente de la fauna de esta península, sino también, lógicamente, como nos han dicho antes, una gran representación de su gea, probablemente restos como puede ser la morrena, que
que nada más cruzar la sierra, la vía pecuaria y la vía, la calzada romana, pues tenemos a su izquierda, pues ahí está. Bueno, aquí una pequeña pincelada de esas cosas que hemos hablado, de ese buitre, de esas flores, de esas Parnasos Apolo o de los simples patos que nos van apareciendo por ahí después de que vecinos se dediquen a repoblarlos para poderle pegar unos tiros y luego, pues, como no aciertan siempre, pues alguno nos queda por el lugar. Y como no, poner una foto de uno de los emblemas de Guadarrama, emblema incluso de la recién creada Reserva de la Biosfera, pues nuestra famosa Real Isabelae o mariposa isabelina, que ahí está, y de ahí disfrutamos de ella todos los años, todos. Pero bueno, aquí tenemos lo que nos junta hoy, es el puerto de la Fuenfría y su calzada romana. Bueno, pues ahí la tenemos, la calzada romana cruza el Parque Nacional, cruza los Montes de Balsaín. El cruce del Parque Nacional son unos 14 kilómetros, en la vertiente madrileña muy poquito, porque el límite del Parque Nacional está muy arriba en la vertiente soleada del Guadarrama, en el paso de la calzada. Aquí tenemos diferentes zonas en donde se ha trabajado a lo largo de los tiempos y, bueno, pues donde nosotros se nos permitió, gracias a Santiago, pues trabajar, ¿verdad? Ahí, caballero, y nos dejaste trabajar, y este es lo que hay. Pasa la calzada romana, la vía 24, en el terreno, coincidente con el camino borbónico en algunas zonas, y dentro de lo que es el trabajo y la gestión cotidiana de este espacio, que son los Montes de Balsaín, no solamente nos dedicamos a uso público, no solamente nos dedicamos a madera, no solamente nos dedicamos a especies, nos dedicamos a muchas más cosas. Y una de las cuestiones que yo creo que es importante en la gestión del espacio y que le da mucho más valor, luego pasaré una diapositiva en donde cuento un poco esto, es su historia. O sea, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico del espacio le ennoblece, le embellece y le hace todavía muchísimo más grande. Y en ese sentido, desde que hemos tenido oportunidades, a veces con financiaciones extrañas, una fundación que creo que lo único que no financió para coger el voto de la política Munar de Menorca para el gobierno de aquellas islas fue aquí. Todo lo demás lo hacía en Menorca y en Baleares para captar el voto que hacía falta para gobernar en determinado momento. Pues bueno, esa fundación fue la primera que nos metió un dinerito por aquí, y a partir de ahí, en todas las oportunidades que hemos tenido, incluido una financiación muy elevada en el PLANE, pues nos ha permitido ir trabajando y colaborando, como en esta ocasión, lo que nos reúne está financiado por Abertis, pues entre otras financiaciones, este espacio ha tenido la suerte de contar con financiaciones diferentes y nos ha permitido trabajar poco a poco. Fruto de este trabajo fue un seguimiento arqueológico obligado, lógico y normal, que nos permitió luego, pues con un pequeño esfuerzo, publicar el Bosque Real de Balsaín, que es un documento en el que pueden cualquiera de ustedes encontrar detalle de este trabajo y de los valores, de parte de los valores históricos que tiene el espacio. No lo he puesto aquí, pero sí sugiero, nosotros tenemos una página web del Centro Montes de Balsaín, yo la llamo oscura porque está dentro del Ministerio, dentro del Ministerio está dentro del organismo autónomo, dentro del organismo autónomo están dentro de los parques y centros, y dentro de los centros ahí aparecemos. Pues dentro de eso tenemos un trabajo hecho por un geógrafo, no sé si le conocerán, Carlos Manuel. Carlos hizo un gran trabajo sobre la historia del bosque de Balsaín desde el siglo XIV hasta el XIX. Ese trabajo, con una serie de cuestiones, no llegamos a publicarlo en un libro, pero sí lo tenemos en un PDF magnífico dentro de la página web. Cosas como las que se han hablado antes, de cuando compra el rey, que el reconocimiento de Pescatori, que es una magnífica descripción de cómo estaba este bosque en el momento de la compra por Carlos III, etc. Parte de la historia, detalles de esos fenómenos de inundaciones en Balsaín, de esos fenómenos de temporales, de muchísimas cosas. Hay 500 y pico folios que para cualquiera de los que estamos aquí me da la impresión que el que no lo haya leído lo va a disfrutar como cosaco. O sea, recomiendo su lectura. Es un poco rollo algunos datos cuando uno no le interesa estas cosas, pero a alguien que nos interesa este espacio y sobre todo cómo ha llegado a ser hoy y su historia, pues es una verdadera delicia. Y
yo siempre cuento una tontería, pero hay un detalle en el que se cuentan que al rey de España le regalan unos renos. Un rey nórdico le regalan unos renos con un renero, un cuidador, y los renos llegan aquí a la finca del parque y al plantío, por ahí los tienen y aguantan 3 telediarios. El clima nacional no les debe gustar mucho y palman enseguida. Y hay una carta del cuidador del renero al rey diciendo que muerto el reno, que se quiere ir a la Laponia, que aquí no pinta nada, que tampoco le gusta mucho el clima castellano ni la zona. Pues desde esas anécdotas a cualquier otra cuestión, pues es un verdadero disfrute. Saco un poco esta imagen. Este es un MDT, un modelo digital del terreno, en este caso sí, el terreno, no de la superficie, realizado a raíz de la última revisión de la ordenación del monte, en el que se hizo con un vuelo LIDAR, pues un barrido láser, y nos da una calidad de detalle de lo que hay en el suelo importante. Y lo saco porque siempre hemos hablado que esta vía 24 pues, podría ir por un sitio, podría ir por un otro. Pues por aquí tenemos lógicamente la vía borbánica, por aquí tenemos 3 pistas, pero por aquí tenemos restos de otros caminos que en otros momentos han podido ser o no han podido ser. Siempre hay opiniones en esta vía a su paso por el norte del Guadarrama diferentes, pues la saco un poco para aprovechar y que se siga la investigación, que algo encontraremos aunque sea de otra cosa. Bueno, y elementos de este patrimonio, pues aquí tenemos parte de las cosas que se hicieron en la calzada. Ahí tenemos nuestro Casarás o Casa Eraso, con su leyenda y con su libro que también habrán disfrutado algunos de ustedes, La sombra blanca de Casarás, de Jesús de Aragón y sus leyendas. Aquí tenemos cómo era, aquí tenemos qué es lo que hemos acondicionado un poco, desde la ermita, la nevera, la casa y el edificio de posta en sí. Aquí tenemos otras partes, más abajo, la pradera de la Fuenfría, la pradera de la Venta, y bueno, claro, y la pradera de la Venta, estos son los elementos de la Venta. Este es un dibujo de finales del 19, cuando se ordena el monte, pues de la pista que se iba a construir, que es la pista forestal, que ahora nos llega perfectamente por aquí, entre medias de lo que es la vía borbónica y lo que podría ser un atajo del camino original. Otros elementos que tenemos por aquí, Fuente de la Reina, Quebranta Herraduras, Hemingway, porque dobla las campanas, pues nos cuentan esto, y esto son parte de las posiciones de nuestra guerra civil. Esta está al lado de Balsaín, y esto es Cabeza Grande, y bueno, otros elementos del patrimonio no dejan de ser pues, los chozos que hacían los pastores, las majadas, sitios donde el Guadarrama pastoreado por oveja durante muchos siglos y durante mucho tiempo, pues ahí está. Esos elementos son parte de ese uso de las zonas altas del Guadarrama y de los montes de Balsaín y del puerto de la Fuenfría. Lógicamente, poco más abajo, tras pasar el puerto de la Fuenfría, a mano izquierda hay elementos de este estilo, de pastoreo. Hay una curiosidad: el pastoreo no solamente fue por oveja, fue por cabra, y en un momento determinado cuando se iba a poner la fábrica de cristal en el Real Sitio, se pensó también la posibilidad de hacerlo en Cercedilla. Antiguamente en Tortosa, creo que no es una de los puertos del aceite, ahí hubo y ahí estuvo. El estado de la masa de bosque que se encuentran producto del pastoreo con cabra en Cercedilla es tan desastroso que se dan cuenta que no van a tener combustible, con lo cual la posibilidad de haber utilizado el lado soleado de la sierra para este fin, pues lo descarta. Bueno, más elementos, tristemente, pues el Palacio de los Austria de Balsaín, ahí magnífico, con las pozas y los buzones que existen todavía en la finca del parque, ahora destinada a pastoreo, pero en su momento recreativa. Pues todos habremos visto la batalla de las Ardenas, como la ignorancia pues hace que el ataque de los americanos, de los aliados a un pueblo alemán supuesto, pues se cepillan parte de lo que es ese Palacio de las Austria. Y aquí tenemos una visión de Real Sitio de Balsaín, del Real Aserradero, el Real Aserradero, que esta tarde vamos a visitar, cuando la pinochera, pues aún no estaba ni planta de nada. La pinochera se planta pues el mismo año que nací yo, hace casi 60 años. O sea, para que sepan ustedes que uno ya tiene, las canas está claro y está
ya está visto. Ahí vamos a ver ese Real Taller de Aserrío y bueno, creo que es una fotografía bien bonita del inicio de lo que eran las explotaciones manuales de la pradera, hoy establecida como viviendas, y lo que es cómo estaba la sierra en ese momento. Otros elementos, pues volvemos a nuestra casa Eraso, vamos a las pesquerías, puente los canales, etc. Todo poco a poco, dentro de las posibilidades del sitio, pues hemos tenido. Y nos volvemos al Parque Nacional, aquí lo tenemos. Esto sería más la realidad de lo que es la figura de protección, incluyendo, no todo, en la parte de su horaria, pero sí toda esta parte como régimen jurídico especial. Y, como ven, es un Parque Nacional eminentemente de zona de cumbres, desarbolada, pero también con una gran superficie arbolada, como son las 16.000 y pico hectáreas que tenemos, de las cuales parte son de masas naturales y parte de repoblación. Hay elementos en esta nueva gestión del espacio singulares, como es la eliminación de la actividad cinegética. La ley de declaración establece una moratoria para que los propietarios puedan ir cambiando los usos, el uso cinegético, que no se nos ha admitido, pero se deja una moratoria y en ese tiempo hay que llegar a acuerdos voluntarios disculpen, con la Administración para indemnizar esas rentas perdidas. Lógicamente, el Estado no se puede indemnizar a sí mismo, no deja de ser una tontería, y desde el primer momento los Montes de Balsaín, cuyo derecho cinegético es propiedad del organismo autónomo, pues dejó de cazarse. No lo entendió alguna parte bien, porque bueno, había 10 años por delante, hay 10 años para llegar a un acuerdo. Si uno es el que va a recibir el dinero, el acuerdo es inmediato, entonces sería una falsedad, un fraude de ley el haber seguido autorizando la caza como se está haciendo en algún otro sitio de la Comunidad de Madrid. Otro tema importante en el modelado y en la economía de las sierras es la ganadería que no tiene ningún problema en seguir existiendo en esta nueva figura de protección, en este nuevo momento de la gestión de la Sierra de Guadarrama, siempre y cuando pues, se mantenga dentro de unos límites de lógica, de carga y de adecuación y de trabajo adecuado. Otra cuestión que ahí viene y que es parte consustancial del paisaje reciente y de la actividad reciente del último siglo en la Sierra de Guadarrama, que es el aprovechamiento de la madera. El Guadarrama, en el lado segoviano, pues puede suponer más de... Bueno, en el lado segoviano son los 60.000 metros cúbicos de madera al año, en el total del Parque Nacional unos 80 y tantos mil, es lo que teóricamente se produce. En algunas partes se va a cambiar, en esas 18.000 hectáreas, cambiará poco a poco, pero bueno, hay que adaptarse. Hay partes en donde tendremos que cesar la actividad de aprovechamiento forestal con una visión de aprovechamiento económico puro y duro, y tendremos que pasar a utilizar la silvicultura como una herramienta de gestión para la conservación y para la adecuación de la masa. Y tenemos enfrente, y como hito más importante e inmediato, la redacción y aprobación del Plan Rector de uso y gestión. El lunes se reúne el patronato del Parque Nacional y a raíz de esa reunión después empezarán el periodo que los codirectores del parque y las administraciones gestoras, incluyendo como parte de, no la gestora, pero sí de ayuda y como propietarios de parte del espacio, el organismo autónomo Parques Nacionales, pues se va a empezar a trabajar en las mesas de participación abiertas a todo el público de tanto un lado como otro, y en el que espero que todo el mundo interesado quiera y haga el favor de participar. Ahí estamos en un momento importante. Si hay algo importante en este Parque Nacional es ese documento que tenemos ahí subrayado chiquitín, ese Plan Rector de uso y gestión. Es lo que nos va a definir el futuro, es lo que nos va a definir la realidad de lo que vamos a hacer. Hay temas que están por claros, hay otros que están todavía pendientes de definir, pero creo que es importante que todo el mundo nos dé su opinión y aprovechemos de la sabiduría y del saber o del entender de otras personas cuestiones que debemos tener claras a la hora de que se decida ese documento y se apruebe con su procedimiento público, etcétera, de participación y
posterior pues, se redacte en condiciones. Y esto nos centramos ya en la parte de los montes de Balsaín. Estos son los montes de Balsaín, ocupan un 70 y algo por ciento del municipio del Real Sitio de San Ildefonso. Quedaría parte esto, quedaría esta finca, quedaría otra finca por aquí, comunidad de la Comunidad de Tierra, esta otra también de la Comunidad de Tierra. Y aquí tenemos definido lo que es Parque Nacional Puro y Duro, y esto es una figura que crea la ley declarativa, que es el área de especial protección de los montes de Balsaín, donde se debe trabajar como si fuera un parque nacional, salvo en dos cuestiones. Una, económica pura y dura, que mantenemos la explotación de la central hidroeléctrica de Salto del Olvido, ahí está, es una central instalada en el principio, el primer cuarto del siglo XX. Antes hubo otro intento, el Salto de Santa Isabel o Alfonso XII, que no funcionó demasiado bien, y otra, que en esta zona se podrá seguir manteniendo un aprovechamiento forestal con una clara finalidad económica. Eso no quiere decir que aquí no se pueda hacer silvicultura y que aquí no se pueda cortar. Antes comentaba esta parte, que además tengo subrayada, pero a la hora de gestionar un espacio, y nos vamos a centrar en el caso de los montes de Balsaín, hay que tener también una filosofía. ¿Qué se quiere? O sea, un espacio se puede gestionar de muchas formas, muchas correctas, algunas no tanto, pero el gestor yo creo que debe tener claro qué quiere y a partir de ahí implementarlo en una serie de documentos, una serie de normas y una serie de cosas. Nosotros, ¿qué queremos? O sea, el propietario, en este caso a través del gestor, que es el que está con ustedes, el que le ha tocado estar aquí afortunadamente hoy, pues ¿qué queremos hacer? Queremos compatibilizar en la gestión de este espacio muchas cosas, pero primero, indudablemente, y sin negarlo, una explotación forestal. O sea, ahí hay un recurso, que es la madera, y ahí estamos. Un aprovechamiento tradicional en la sierra, que es el aprovechamiento ganadero, pero también, y podría estar tal vez la primera, una conservación y una mejora de la flora y la fauna. En este caso ahora, con la figura del Parque Nacional, pasa a ser uno de los elementos principales de la gestión. Pero hay más cosas, hay los aprovechamientos tradicionales, tenemos las setas, ahí las hemos tenido, las hemos usado, hay cosas tan sencillas como las barras de judías, pimpollos secos como tutores de una trepadora que es el célebre judión del Real Sitio. Hay un elemento importantísimo, o sea, el paisaje es algo que engloba toda esa realidad y que además pues, tiene otras connotaciones filosóficas, religiosas, etc. Y luego no nos podemos negar a una realidad. Estamos al lado de Madrid, en Madrid vive un cerro de gente, los del lado oscuro, como digo yo, con una connotación un poco de cachondeo, pero bueno, los del lado norte somos poquitos, comparados con los que hay del otro lado. En Madrid es una presión terrible y el uso público que se inicia hace mucho. O sea, el uso público del Guadarrama no es hoy, o sea, la Boca del Asno es una concesión, el kiosco, del siglo XIX, no es una concesión del siglo XX. En el siglo XIX ya había Boca del Asno para ir a tomar algo y a comer y a merendar y a hacer la excursión. El CENEAN hizo no hace demasiado, un año y pico, una exposición histórica sobre el Parque Nacional, en donde hay una foto que a mí me hace muchísima gracia, que es un cerro de autobuses viejísimos, uno apiñado sobre otro, en un espacio que no deja de ser más que Boca del Asno. O sea, Boca del Asno ahora son turismos, entre semana autobuses, pero antiguamente eran autobuses enormes, tartanas, esas que llamamos así, al menos la expresión que yo he utilizado siempre para referirme a esos autobuses de otros tiempos. Pues Boca del Asno está infectado, como ahora de coches, pues de tartanas, o sea, de autobuses enormes. O sea, el uso público de esa zona es un uso público que conlleva mucho tiempo, con sus picos, como nos han picado, y con la erosión ahí de nuestro famoso Smith, con picos de más de 2.000 personas medidos con contadores en una sola jornada. O sea, que es un camino no es la calle real, pero se la asemeja un poquito, más o menos. Bueno, aquí estamos, en los montes de Balsaín, están donde, pues todos ellos en el Real Sitio de San Ildefonso. Su superficie son dos montes, uno el Monte Matas, número 1 del catálogo de la provincia de Segovia, que tiene 3.046 hectáreas, y el Monte Pinar, número 2 del catálogo de la provincia de Segovia, con 7.622. Realmente son algo menos, desde el último deslinde que hicimos, en donde pusimos las cosas por donde iban, y devolvimos la superficie a la Comunidad de Tierra, una pequeña superficie
que no era nuestra, era el vecino. Y cuando se hacen las cosas y tú sigues lo que hay cuando se compra y cuando se deslinda, pues hay que seguirlo bien. Entonces hay una pequeña esquinita por aquí arriba que es de la Comunidad de Tierra, y así se hizo en el deslinde, en el amojonamiento, y cada uno lo suyo. Y luego por aquí teníamos otra zona con una vía pecuaria que también el límite patrimonio nacional decía que era 1, en la realidad ya un acuerdo para tener entre el vecino, propietario privado, y nosotros la vía pecuaria, propiedad de la Junta, y tener todos lo suyo. Y con esos ajustes, pues realmente es algo menos de las 7.622, son 7.570 habitantes, 80 y tantas hectáreas. ¿Qué figuras de protección tienen? Pues uno que es nacido en Portugalete, Vizcaya. Saben ustedes que los del norte tendemos a echarnos un poco el rollo. Pues aquí digo que esto tiene todo. O sea, no solamente es que tiene todo, todas las figuras de protección, es que tienen una única. Estamos dentro del Parque Nacional, somos área de especial protección del Parque Nacional. Esto no lo tiene nadie, esto se crea ad hoc para los montes de Balsaín. Cuando se declara el Parque Nacional, una de las dificultades a la hora de escenificar cuáles son sus límites es qué hacer con los pinares de Silvestre de la Sierra. Por un lado teníamos el Gran Pinar del Valle de Lozoya, 2.200 hectáreas del Bosque de los Belgas, conocido así, o Bosque Cabeza de Hierro, manos privadas. En algún momento lo ofrecieron, no se llegaron a acuerdos económicos, ahí quedó. Y por otro lado está el gran monte de propiedad pública, que es el Monte Balsaín, donde 3.040 y tantas hectáreas estaban dentro del Parque Nacional puro y duro, y qué se hacía con el resto. Se llegó a esta figura, pero bueno, este monte tiene, por tener figuras de protección, pues llega a tener hasta una propia, única en la legislación. Estábamos dentro del Parque Natural, que se declara, Sierra Norte de Guadarrama, se declara antes. Es zona de especial protección para las aves, sobre todo por la existencia de una población muy importante de buitre negro y de águila imperial. Es área crítica, lo que comentábamos antes, sitio natural de interés nacional del Pinar de la Cebeda. Unas 500-600 hectáreas del monte se declaran por los años 30 con esta figura, y otra reciente, pues junto con el municipio del Espinar, pues la reserva de la biosfera. Bueno, aquí les comento algo de lo que acabo de hablar, que es esa declaración supone un cambio en la gestión del espacio. Entonces teníamos un monte con esas líneas de gestión que hemos hablado antes, dedicado a intentar compatibilizar conservación, uso público, historia, aprovechamiento forestal, etcétera, etcétera. Y la declaración pues, nos establece que parte, 3.326 hectáreas, están dentro del Parque Nacional. Ahí tenemos que cambiar, ahí tenemos que hacer las cosas de otra forma, ahora hablaremos un poquito de ello. Y hay otras, 7.011, que requieren un mayor esfuerzo en protección y conservación, al que estamos haciendo un poquito más, pero que nos permiten mantener ese aprovechamiento forestal puro y duro. Estos son los documentos de gestión. Este es el Monte Matas, este es el Monte Pinar. Actualmente el Monte Pinar se gestiona a través de la séptima revisión de la ordenación del Monte Pinar. Saben ustedes que los montes de utilidad pública, los montes se gestionan a través de unos documentos, son las revisiones de las ordenaciones, que parten de un estado natural, que es un conocimiento de lo que hay, de un estado legal, qué servidumbres tiene, qué leyes se deben tener en cuenta a la hora de gestión, un estado inventarial, que sabe lo que hay y cómo está, y una planificación a largo plazo, que es el plan general, y el plan especial como una planificación a corto plazo. Pues todo eso conlleva la redacción y la aprobación por parte de la autoridad competente, en este caso la Junta de Castilla y León, de estos documentos. Pinar tenemos Matas la segunda, el pobre Monte Matas no sé qué le pasó, pero se ordena antes que el Pinar, en el 19, y se olvidan de él. Se olvidan tanto de él que la primera revisión la hago yo. O sea que soy mayor, pero la cosa no va para tanto. Si alguien tiene interés en estos documentos, luego tenemos la segunda revisión de la ordenación silvopastoral, o sea, la ordenación del pastoreo y el sistema de gestión forestal sostenible. Si alguien tiene interés no solamente en estos documentos, sino en todos los que a lo largo del tiempo han estado vigentes para que funcione y para manejar Balsaín, en la famosa página web escondida
aparte de la historia del bosque, están en PDF todos los documentos de gestión desde 1870 y tantos, que es la memoria de reconocimiento. Ahí están para que quien quiera disfrutar de ellos pueda disfrutar. Es un contrasentido que documentos tan interesantes de un valor histórico como eso simplemente estén en un cajón del despacho de un gestor. Deben estar a disposición de cualquiera que esté interesado. Y ahí están, se escanearon, se metieron en formato PDF y ahí están a disposición de cualquiera de ustedes o de cualquiera que quiera verlos. Actualmente, pues, ¿qué tenemos? Pues efectos de gestión de esa parte forestal, de esa parte de madera, dentro del total de lo que es la gestión, pues tenemos en el Monte Matas esos volúmenes de madera, el Monte Pinar esta cantidad, hay una pequeña masa de pino laricio, un poquito, que se plantó, roble, esto es lo que hay, y bueno, actualmente estamos, estos son los márgenes en los que nos movemos de explotación forestal, que en el plazo de unos pocos años pues, se modificarán. Ahora mismo se está redactando un documento de adaptación de las ordenaciones forestales de todos los montes en curso dentro del Parque Nacional, para ver qué hay que hacer en los próximos años y adaptarlas a la nueva figura, pero en el 18-19 empezaremos con la redacción del siguiente plan de ordenación del Monte del Balsaín, que en este caso hemos prolongado el periodo de validez del de Matas para que coincida con el de Pinar y poder hacer un documento único. Actualmente el método de ordenación del monte es este, el método del tramo móvil. Entonces, voy a echarle mucho rato para contar lo que es. Solo hay un cuartel de protección, digamos, hay una zona superior donde no trabajamos, donde desde hace mucho no se corta, con una peculiaridad que hablaremos ahora en otra diapositiva, específica de una pequeña zona de gran importancia. Hay un cuartel de recreo donde se trabaja diferente, hay cantones donde se trabaja de otras formas. El método de corta es el aclarado sucesivo. El aclarado sucesivo no deja de ser nada más que un juego de luz, un ampliar la luz que lleva al suelo y pasar de las densidades de 200 plantas por hectárea, por ejemplo, 200 pies por hectárea, a densidades de 1,5 millones de pimpollitos pequeños que por mortandad natural o por trabajo de clareos, claras, cortas, van cambiando la densidad y vamos logrando un ciclo en una especie de edad de madurez o turno de 120 años que nos permite pues, sacar estas cantidades de explotación de madera. En la zona de rebollo, de Quercus pirenaica, se trata por cortar de salveo, digamos que un poco son las líneas generales de la gestión forestal de este espacio, que se puede cortar con motosierra de toda la vida o podemos meter en zonas muy limitadas estas máquinas terribles que asustan, que vienen en los dibujos de los niños como maléficas, pero que tienen sus ventajas, son muy seguras para el trabajador, hacen mucho menos ruido que la motosierra, etc. Cada cosa hacen los trabajos más rápido, con lo cual el momento de estar molestando a otro entorno es diferente, pero está en este caso del Monte del Balsaín, sobre todo teniendo en cuenta el método de regeneración, la posibilidad de utilización de esta maquinaria pues bastante limitada. Bueno, aquí he puesto, aparte de un poco lo majestuoso que puede ser un pino en el lugar, pues el texto completo del artículo 4 de la zona periférica de protección que establece esa figura nueva dentro del Parque Nacional para los montes del Balsaín. Pero aparte de esa corta por ese método ordinario que hemos dicho del aclarado sucesivo, pues se hacen muchas más cosas. Por ejemplo, los pies mayores de 80 centímetros de diámetro llevamos ya mucho tiempo sin cortarlos. No queremos cortarlos, queremos que se queden. Hay zonas donde queremos dejar pies de gran altura como reserva. Hay una zona en el monte en donde yo he medido un pino de 38,5 metros de altura, que para un silvestre no deja de ser una barbaridad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las secuoyas de medio punto tienen 40 y pocos metros, no son tan grandes como ella, pero bueno, para un silvestre es así. Al lado de los ríos, en las zonas de alrededor de los nidos de Buitre Negro y de Alegría Imperial, 100 metros no cortamos y entre 100 y 500 solamente se corta fuera de la época de reproducción, octubre, noviembre, diciembre.
Pues estas cosas así, bueno, testeros y bordes de carretera se cortan diferente, hay zonas donde trabajamos diferentes, la madera muerta se deja, es una cosa muy curiosa, porque eso a lo que conlleva es que la gente, sobre todo alguna parte del lugareño o del serrano, nos diga que tenemos los montes sucios, tenemos los montes abandonados. Todo se escucha y se oye mucho. Y no es otra cosa que algo buscado, o sea, no es un abandono de la gestión, es buscar. O sea, el ciclo natural del silvestre es un ciclo de 500 años. El pino silvestre, tú has hablado antes de 1500, ¿de qué años has hablado? 1507. 1507. O sea, la edad establecida para el silvestre, o sea, por ejemplo, hay otros trabajos de otra gente que hemos tenido acceso y de ese siglo tenemos de 48 muestras. En ese siglo hay 15 o 17 muestras. De ese estudio de 48 pies que yo tenía acceso, el más viejo era de 461 años. Pero bueno, el silvestre vive 400, 500 años, según la literatura que yo he consultado en varios libros, pues esa edad tiene. Y nosotros estamos trabajando en un ciclo de 120 años, 160 como mucho, algunas cosas. Hay falta una parte importante del ciclo real de la naturaleza de estos bosques, que luego hablaremos. Pero parte de eso, parte de ese ciclo es un momento de senectud. O sea, no todo es juventud, que es lo que estamos haciendo artificialmente con los tratamientos forestales. Hay un momento que es la senectud del bosque, y la senectud del bosque conlleva madera muerta. Y la madera muerta conlleva una serie de procesos inherentes al funcionamiento de un bosque. Entonces, descaradamente, estamos dejando madera muerta. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de llegar a un porcentaje más elevado de la sociedad, del que sí hemos llegado, alguna parte lo entiende, pero otra parte no, para decirles que eso no es abandono de la gestión forestal, eso no es abandono del bosque. Claro, es muy difícil decírselo a alguien que ha vivido del bosque y cuando no ha tenido otra oportunidad ha vivido de la leña, con lo cual no había una leña, una rama suelta en el suelo, no solamente eso, sino es que no había una rama seca en pie. Era así, pero es un producto de una posguerra y de una necesidad de una sociedad en un momento muy específico de su vida. Pero realmente en los bosques hay que dejar madera muerta, no solamente por nidificación de determinados bichos, sino porque son refugio para determinados mamíferos, porque conllevan una serie de hongos, porque conllevan una serie de elementos que lo que hacen es el dinamizar la reincorporación de la madera en el bosque, etcétera, mineralizar, etcétera. O sea, es una parte muy importante. Pues bueno, todas estas cosas son las que tenemos que hacer. No sé si está aquí, no. Quiero meter. No, porque no me sale una que tenía que estar ahí, en donde están pues las zonas que alrededor de los ríos no se tocan. En X metros alrededor de los ríos no se corta y en X metros alrededor de los ríos más principales hay una franja de atenuación del esfuerzo de silvicultura. Otra cosa que se hizo en la última revisión es establecer perfectamente, bajo este método, esto es otro resultado de ese vuelo LIDAR que he comentado antes, que nos permite, con relativo escaso error, saber qué es lo que tenemos en cada esquinita pequeñita. Pues si yo sé lo que tengo en cada píxel y quito el píxel de lo que no voy a trabajar, por conservación, por arroyo, por toya, por lo que sea, al final me da una realidad más exacta que de otros métodos de lo que tengo en cada zona del bosque, con lo cual el esfuerzo de corta de esos 30 y tantos mil metros cúbicos en total, que hemos hablado antes, aplicado a la realidad de cada espacio del monte, lo puedo hacer más exacto. Entonces, un poquito las zonas del parque, esto sería lo que es Parque Nacional, y en donde tenemos ahora mismo, no trabajamos, en donde tenemos unas silviculturas especiales, como puede ser la cebeda, y el resto del monte. Esto es una foto hemisférica de un sistema nuevo que hay de inventario a través de 2 fotos hemisféricas de un par y unos sistemas. Pero bueno, hablábamos antes de que hay una parte muy importante del bosque que el aprovechamiento forestal odia. El aprovechamiento forestal lo que interesa es que crezca el árbol, producir madera, cortarla y ya está. ¿Cuándo la cortamos? Pues cuando su crecimiento va a ser asintótico, cuando su crecimiento va a ser mínimo. Si yo llego a una edad
en donde el árbol me crece muy poquito, pues esa es la adecuada para cortarlo. Y eso en el silvestre está sobre los 100 y pico, 120, 130, 110 años. Entonces eso es lo que estamos haciendo, pero no, hay otras partes. Y aquí tenemos una zona que posiblemente forme parte en la zonificación del Parque Nacional, cuando tengamos ese documento importante, ese PRUG, ese Plan Rector de Uso y Gestión. Una de las cosas que obliga a la legislación en un PRUG es a zonificar, o sea, que se tiene como una zona restringida, que se tiene como una zona en donde se puede hacer más usos, que se tiene como una zona de uso especial. Pues hay una zona de uso restringido, y parte de ese uso restringido va a ser la Umbría de Siete Picos y la Solana de Siete Picos, sin incordiar con el paso por el SMIR, ni sin incordiar con la posibilidad de pasar por la zona alta, en donde podemos disfrutar todos los que nos gusta subirnos al monte, ya sea para pasearlo, para esquiarlo, para irlo con raquetas o para escalar en las zonas que se pueden en esta sierra. Y ahí tenemos una zona muy importante y una zona también a veces olvidada, y también donde se dice, ¡ay, qué madera muerta, y qué porquerías tienen estos tíos! Pues no, esto, que es parte de la Umbría de Siete Picos, posiblemente sea uno de los vestigios más importantes de la península de bosque maduro, de bosque viejo, con algún hayedo de límite de Navarra con Aragón, junto con algún otro pinar de zonas del Pirineo catalán, o algunos otros bosques de algún parque nacional norteño, digamos. ¿Y qué es un bosque maduro? Pues un bosque es un sitio donde estamos en una parte que va hacia la senectud de ese ciclo vital del pino silvestre. Tiene que haber madera muerta en el suelo, tiene que haber madera muerta en pie, tiene que haber cesado la explotación forestal hace tiempo, tiene que haber un pastoreo limitado, no excesivo, tiene que haber árboles grandes. De hecho, en la Umbría de Siete Picos podemos encontrar ejemplares de 127 centímetros, hay uno datado, uno medido. Bueno, eso significa lo que llamamos nosotros madera, los franceses, de gros bois, o sea, madera muy gruesa, que significa que tiene cierta edad, pero luego entramos con la barrena que por ahí has prestado y te la habrás recogido. No creo que te la hayan mandado, ¿verdad? Aquí este censo público, la tenemos por aquí, porque aquí no podemos, en el piano no nos vamos a poner a hacer agujeros al pobre ni aquí, pero bueno, pues lo que decíamos, árboles datados de 500, del entorno de los 500 años, que es la edad de madurez. Y este es una parte muy importante del bosque. Aquí hay cosas, o sea, árboles, por ejemplo, este caballero es uno de los gestores del Montseny en Barcelona. Dani es delgadito, pero la diferencia entre el caballero y el árbol pues es importante. Luego otra curiosidad de cómo mueren y cómo caen los árboles. Lógicamente la albura del duramen, pues ahí este morirá agarradito por la base. Y bueno, pues esto es una parte importante. Otra importante, tenemos aparte de esa diapositiva que hemos visto, la zona de parque puro y duro, en donde tenemos ya zonas que el objetivo, que pudiera ser parcialmente el tener bosques maduros, ya lo tenemos conseguido, pero hay otras zonas donde no. Esto es la margen izquierda del río Aceveda, y este lado donde está sacada la fotografía es Parque Nacional Puro y Duro. Aquí, ahora mismo, tenemos una masa ordenada con un fin claro de producción. Aquí tenemos que hacer cosas, y tenemos que hacer cosas diferentes. Y tendremos que tener un concepto de conservación favorable. Es un concepto exótico donde tiene muchos factores, pero bueno, tendremos que tal vez alargar turnos, tendremos que dejar pies. ¿Me queda mucho o me queda poco? 5 minutos, pues voy bien entonces, perfecto. Árboles, tendremos que dejar más pies maduros por hectárea, ya sea sueltos, ya sean bosquetes. Tendremos que dejar pequeñas zonas sin tratar, cortar, tendremos que hacer cosas. Hay un documento contratado que son las bases de lo que será la silvicultura de conservación en esas partes del Parque Nacional, donde tenemos masas tratadas, no masas que ya hemos abandonado hace 50, 60 o 70 años, o que jamás se han trabajado salvo mínimamente. Entonces habrá que hacer cosas. Tenemos que dejar, esto que hemos hablado, tenemos que dejar madera muerta, los objetivos de volumen
a estudiar, etcétera. Tenemos que hacer determinados cambios en nuestra gestión. Y bueno, pues esta es una de las, casi el final, pero bueno, pues tenemos que seguir viendo ese ciclo que parte del señalamiento del árbol, que es este chaspe, que luego va y el motosuavista clásico o la máquina o la megamáquina que hemos visto, yo mantengo el uso del motosuavista, va tirando, después pues derramamos, lógicamente arrastramos, ya sea con caballerías, con las mulas o con los esquíes, los autocargadores, eliminamos los residuos, también para eliminar los residuos utilizar maquinaria como esta trituradora, o se pueden agrupar y sacar con caballerías. Bueno, y luego pues esta madera la apilamos. Antes de apilarla la tenemos ahí y la medimos. Y bueno, esta foto la utilizo un poco para homenajear a una serie de compañeros que durante muchos años, pues, o sea, yo represento al organismo, me toca dirigir, pero la unidad Centro Montes de Balsaín somos muchos. Somos un número de gente actualmente y antiguamente, y todos ellos, todos juntos somos los que logramos que este trabajo salga adelante. Aquí está Leopoldo, que era un capataz que se nos murió, un magnífico compañero, y en su persona pues homenajear un poco a todos los que estamos y trabajamos aquí. Después pues la madera la vendemos, hemos tenido una crisis, ahora vamos un poco mejor, la cosa ha cambiado sustancialmente, de hecho todo lo que ponemos en el mercado prácticamente lo vendemos, y se transforma nuestro aserradero en su modelo de gestión anterior, lo cerramos por una cuestión económica y de crédito, pero afortunadamente está ahora mismo una empresa que se ha lanzado a trabajar y está iniciando su trabajo y que esperemos que le salga bien. De este monte, pues en esta tradición maderera salen cosas como estas. La fotografía está hecha con mucha enjundia para que sea solamente, si alguien conoce esta calle, aquí estaría la entrada al aserradero. No son calles estrechas, son calles anchas. Pues esto es el mástil de la Santa Eulalia. La Santa Eulalia es una goleta del Museo Marítimo de Barcelona. Hubo que quitarle hasta el trocito porque no querían tanto. Bueno, pues magníficos pinos, en donde aparte de estos magníficos hay otros todavía más magníficos que no tenemos ningún interés en cortar. Todo esto lo tenemos con nuestros sellos de calidad, la gestión forestal sostenible, pues bueno, tenemos una serie de procedimientos de gestión, de control de seguimiento, de cosas, pues unos intentos de intentar hacer las cosas lo mejor que podemos, siempre son mejorables, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero al menos en una línea de un intento de hacer. Esto nos vienen, nos auditan, no hay auditor que venga y no te saque algún defecto, porque si no yo creo que le echaban a la calle, y además la brava de auditor pues es de a mucho. Va a decir una barbaridad, pero mejor me callo, no estaba hablando aquel caballero del fondo, entonces queda muy feo decir barbaridades, pero bueno, nos van saliendo las cosas, vamos cumpliendo. El que te miren desde fuera, yo creo que siempre es una cosa positiva. Uno se cree que lo hace bien, uno se cree su día a día, pero el que te miren desde fuera es adecuado, el que te controlen desde fuera es adecuado, el que te digan, bueno, no te creas que vas tan bien, tienes que mejorar en esto o en lo otro, siempre es adecuado. Y este gasto, que a veces parece una barbaridad, pues yo creo que nos viene muy bien para reconducirnos y para saber que debemos trabajar, seguir trabajando y esforzarnos en hacer las cosas mejor. Y bueno, pues sobre todo, pues muchísimas gracias por atenderme y por escucharme. Y aquí, por la mano aquí, y por ahí está escondido otro caballero que también me ha llamado, pues gracias a... Esta tarde seguimos contigo. Esta tarde seguimos y vemos otro elemento de nuestro patrimonio histórico muy curioso, muy interesante y sobre el que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que llevamos un camino, pero alguien en algún sitio lo tiene aparcado el expediente. No es de la Junta de Castilla y León, es del Estado. En el Estado tenemos de todo, incluyendo tíos tan pesados como yo. Pues muchas gracias.